Yo soy el profesor Gustavo Jorge Fernández. Hoy vamos a desarrollar el capítulo 8, funciones trigonométricas. El objetivo de este capítulo es, primero, recordar concepto de lo que es un triángulo rectángulo. Después vamos a recordar qué es la trigonometría. Vamos a estudiar las razones trigonométricas y sus inversas. Y vamos a estudiar las unidades angulares. Vamos a ver las funciones trigonométricas, seno y coseno, en estos casos particulares, y vamos a ver también lo que es el periodo, la fase de las funciones trigonométricas seno y coseno. En el triángulo rectángulo, habíamos dicho, el triángulo rectángulo es una figura geométrica en la cual está formado, como lo dice, por tres lados y tres ángulos. Esos ángulos es la obtención de la intersección de dos segmentos, entonces, de los lados. Entonces tenemos el ángulo, todo lo que vamos a definir con ángulo se va a definir con letra mayúscula A, B y C. Acá tiene la particularidad, como estamos hablando de un triángulo rectángulo, significa de que un ángulo vale 90 grados, en este caso C. A va a ser igual a alfa y B el ángulo es otro ángulo. Estos ángulos, luego tenemos los catetos, que son opuestos a los ángulos. Es decir, el ángulo C es opuesto al cateto C o hipotenusa. El ángulo A es opuesto al cateto A, que es el cateto opuesto, y el ángulo B, el cateto adyacente, es opuesto al ángulo B. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más B al cateto adyacente al cuadrado. Ahí vamos a ver, tenemos dos ejercicios en donde se nos plantea, por un lado tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, ¿qué nos queda encontrar? Sería la hipotenusa. Entonces, como lo verán, vamos a ver que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de el cateto opuesto, o sea que el cateto opuesto vale 5, va a ser 5 al cuadrado, y el cateto adyacente vale 12 al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Eso nos da un valor de 13 centímetros. O sea, ese es el valor que tiene la hipotenusa. En el segundo ejemplo tenemos como dato la hipotenusa y el cateto adyacente. Y nos pide calcular el cateto opuesto. ¿Cómo se encuentra esto? Bueno, si yo decía que C al cuadrado era igual a al cuadrado más B al cuadrado, donde A es el cateto opuesto, entonces, ¿cómo vamos a encontrar el cateto opuesto? Es pasar al otro miembro, el cateto adyacente, y me queda la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Ahora vamos a entrar en lo que es la trigonometría. La trigonometría es la rama de la matemática que estudia las relaciones que hay entre los ángulos y los lados del triángulo. Para esto se valen de las razones trigonométricas, en donde tenemos tenemos la circunferencia trigonométrica, es una circunferencia que tiene radio 1. Entonces, de ahí definimos un triángulo rectángulo por los segmentos PN y OP y ON. Entonces, encontraremos las razones trigonométricas. Decimos que el segmento PN sobre OP va a ser igual, lo que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa vale 1, entonces si yo digo que el cateto opuesto vale I, coordenada I, entonces I sobre 1 me queda I. Lo mismo pasa para el caso de la expresión del coseno. Yo tengo la semirrecta ON, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa.
En este caso, por ejemplo, el cateto adyacente tiene valor x, x sobre 1 me da x. Entonces tenemos definido el seno de alfa es igual a y y el coseno de alfa es igual a x. Definiremos razones seno, en este caso ahora vamos a definir las razones seno, coseno, tangente de los ángulos correspondientes al vértice A. Si bien recuerdan la circunferencia, tenemos el triángulo rectángulo, el punto O coincide con el punto A, entonces vamos a definir el segmento CB como el cateto opuesto y AB como la hipotenusa. Entonces tenemos que en este caso, tenemos que el seno de alfa va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, el segmento CB sobre el segmento AB. El coseno habíamos dicho que era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso definimos al segmento AC como el cateto adyacente y AC, que es la hipotenusa, como el segmento AB. Entonces, el coseno de alfa es la relación del segmento AC sobre el segmento AB. Y luego tenemos las funciones tangente, que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, si nos vamos a segmento, o si vamos a los catetos decimos A sobre B, o si vamos a segmento decimos que va a ser BC, que es el cateto opuesto, sobre AC, que es el cateto adyacente. Una vez definidas las funciones trigonométricas, o sea, seno, coseno y tangente, estas tienen sus respectivas funciones recíprocas. Estas van a ser la cosecante, que es la inversa del seno, la secante, que es la inversa del coseno, y la cotangente, que es inversa de la tangente. Entonces, como habíamos definido que la cosecante era la inversa del seno, cuando habíamos definido que el seno de alfa está dado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso la cosecante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, o sea, C sobre A. La secante habíamos definido como la inversa del coseno, y como habíamos definido anteriormente que el seno era B, el cateto adyacente, sobre C, que es la hipotenusa, entonces en este caso la secante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente, que es la inversa de la tangente, nosotros habíamos definido de que la tangente era A, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En la siguiente función vemos las 6 funciones. Vemos la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Otro tema que habíamos dicho que íbamos a ver iba a ser las unidades angulares. Así como uno mide con la recta con una unidad, que puede ser centímetro, metro, en este caso las unidades angulares también tienen su sistema de unidades, en la cual tenemos 3 sistemas. Tenemos el sistema centesimal, sexagesimal y radial. El sistema sexagesimal es la que se utiliza, o sea, es cuando yo a la circunferencia la divido, o sea, a los 360 grados yo lo divido en n partes. En este caso, tenemos el círculo dividido en 16 partes, entonces lo que veremos ahí son los ángulos notables. La función radial se define naturalmente, se dice que una circunferencia mide 2pi radianes, entonces lo que vamos a hacer en la circunferencia en el sistema radial es dividir
en n radianes. Luego tenemos unidad, el radian es una unidad. ¿Cómo se mide el radian? El radian es la proyección del radio sobre el arco de circunferencia. Para conversión del sistema sexagesimal a radianes, nosotros tenemos que tener la relación G sobre 360, donde G es grado sexagesimal, y R, el radianes, es el radio, R el radianes sobre 2pi. Bien, veremos dos ejercicios, cómo pasar de grados sexagesimales de radianes a sexagesimales, y también en el otro ejercicio tenemos para pasar de grado sexagesimales a radianes. Luego, en la próxima filmina, veremos cómo es el comportamiento de las funciones de acuerdo al cuadrante. Nosotros decimos cuando alfa es igual a 0, el seno de 0 es 0, y el coseno de 0 es 1, y la tangente de 0 es 0. Pero a medida que va creciendo el ángulo, progresivamente va creciendo el valor, ¿qué va pasando? Va cambiando el cateto opuesto, o sea, va creciendo el cateto opuesto y la tangente, y va decreciendo el cateto adyacente. Es por eso que a medida que va creciendo el ángulo, crece el seno y la tangente, y decrece el coseno. Hasta llegar al valor, cuando llegamos al valor de los 90 grados, o sea, pi sobre 2, en ese caso la tangente toma valor infinito. ¿Por qué? Porque no puedo, si el seno vale 1 y el coseno vale 0, cuando yo divido 1 sobre 0 me da valor infinito. Habíamos dicho de que el seno sobre el coseno era la tangente, entonces por eso la tangente toma valor infinito. Luego de pasar, cuando el ángulo es mayor a 90 grados, el seno comienza a disminuir, el segmento del seno comienza, o sea, como vemos, el segmento PC empieza a disminuir y empieza a crecer el segmento CB, que es correspondiente al coseno. Pero, en este caso, el seno se mantiene positivo, pero el coseno empieza a valer, o sea, toma valores negativos. ¿Por qué? Porque está ubicado a la izquierda del cero. Ahí vemos, por ejemplo, para alfa igual a 120 grados, cómo es la función. O sea, vemos que el seno es positivo y el coseno empieza a tomar valores negativos, pero con valores absolutos crecientes. Y el valor de la tangente, al tener la relación un valor positivo sobre un valor negativo, la tangente toma valor negativo, decrece de menos infinito a 0. Cuando el ángulo toma valor pi, entonces decimos que el seno de pi vale 0. ¿Por qué? Porque ha decrecido el cateto opuesto, pero y el valor del coseno es igual a menos 1. Es lo que fue aumentando la medida del cateto adyacente hasta llegar al valor menos 1. En el tercer cuadrante, el ángulo aumenta progresivamente, el seno aumenta en valor absoluto, pero en sentido negativo, o sea, en valores negativos, y el coseno disminuye en valores absolutos, y del mismo lado absoluto. Como se puede ver en este caso, en este lado decimos que el seno y el coseno son valores negativos, pero con valores, o sea, uno con valor creciente, en el caso del seno, en valor absoluto, y decreciente en el coseno en valor absoluto. Y la tangente es positiva.
¿Por qué? Porque si yo tengo en la parte de arriba un número negativo con otro número dividido, un número negativo, simplifico los signos y me queda positivo. Por eso la función tangente, una vez que llegó al punto pi, se hizo 0, y cuando empezó a pasar el valor de 180 grados, la tangente comienza a crecer nuevamente. En el cuarto cuadrante, como puede verse, aumenta el coseno nuevamente y aumenta en valores positivos, y disminuye el seno en valores negativos. Y la tangente también disminuye de ese lado, o sea, en valores negativos. Bien, ahora vamos a entrar en lo que son las funciones trigonométricas en sí. ¿Qué son las funciones? Es cuando se obtiene hacer variar el ángulo en la circunferencia trigonométrica. Es decir, lo que estoy haciendo ahora, es decir, antes era un ángulo alfa, ahora mi ángulo alfa va a ser el valor x. De esa forma yo defino la función f de x igual al seno de x. Como pueden ver en la representación gráfica, la función seno de x es, a medida que va creciendo el ángulo, o sea, de 0 hacia pi, entonces la función va a ir creciendo de 0 a 1. Entonces decimos que el dominio de la función seno va a ser todos los reales, y la función imagen va a ser el intervalo cerrado menos 1, 1. Es decir, son todos los x que pertenecen a los reales tales que y va de menos 1 a 1. La función seno corta el eje de la x en los puntos k por pi, donde k pertenece a los números enteros. Es decir, cuando k vale igual a 1, la función seno corta el eje de la x. Cuando k es igual a 2, la función vuelve a cortar al eje de las x. Y la función seno corta el eje de la y en el punto 0, 0. Luego tenemos la función coseno. Coseno, ahora como habíamos dicho, de que reemplazo alfa por x, entonces la función f de x va a ser igual al coseno de x. La función coseno su dominio son todos los reales, igual que en el seno, y su conjunto de imagen es el intervalo cerrado menos 1, 1. O bien todos los x que pertenecen a los reales, tales que y esté entre menos 1 y 1. La función coseno corta al eje de las x en los puntos k por pi sobre 2. O sea, ¿qué quiere decir? Siendo k un número entero. ¿Qué quiere decir? Cuando k es igual a 1, estoy en pi sobre 2. En ese punto, la función corta el eje de la x. Luego, cuando k es igual a 3, en 3 pi sobre 2, vuelve a cortar la función x. Y corta el eje de la y en el punto 0, 1. Luego llamaremos periodo. ¿A qué es el periodo? Es un ciclo, en este caso es de 2pi. Y la amplitud es la altura, o sea, el periodo es el tamaño del ciclo, en este caso 2pi. Llamaremos amplitud a la altura que tiene la gráfica a partir de su eje central, el eje x. Para la función seno, por ejemplo, el periodo 2pi, como lo verán, y para la función coseno, el periodo 2pi está en la gráfica. Llamamos desfasaje o traslación al desplazamiento que sufre la gráfica hacia la izquierda o hacia la derecha del valor x igual a 0. Entonces, ahora vamos a definir amplitud, periodo y fase o traslación, también se dice. Tenemos una función y igual a a por el seno de bx más c, en donde definiremos cuál es la amplitud a.
es el valor absoluto de A. Si yo tengo que A vale menos 2, el valor absoluto de menos 2 es 2. El periodo va a ser igual a 2pi sobre el valor absoluto de la constante B. Y la traslación de fasaje o fase va a estar dada por B, o sea, lo que está dentro de los corchetes, B por X más C. Eso lo igualo a 0, o B por X más C igual a 2pi. En este caso tengo un ejercicio en donde nosotros podemos ver que I igual a 2/3 del seno de menos 1 de menos 1/2 de X más pi sobre 3. Entonces, ¿cuál sería su amplitud? En este caso decimos que habíamos visto anteriormente que la amplitud era la primera constante, la constante A. Entonces, en este caso, la constante A se convierte en 2/3 y es su valor absoluto. De 2/3 es 2/3. El periodo, habíamos dicho, de que es la constante B, el periodo es 2pi sobre B, en este caso el valor absoluto de B, ¿por qué? Porque si tengo, en este caso B igual a menos 1/2, entonces el valor absoluto de menos 1/2 es 1/2. Entonces me quedan 2pi sobre 1/2 y eso me da el valor de 4pi. Y la traslación se obtiene al tomar lo que está entre corchetes del seno, o sea, del seno, de la función seno, que me queda menos 1/2 de X más pi sobre 3 igual a 0. Y de ahí despejo X, o sea, ¿dónde? El valor se hace 0, va a ser igual a 2/3 de pi. O también puedo decir cuando menos 1/2 de X más pi sobre 3 igual a 2pi, entonces tengo de que X es igual a menos 10pi sobre 3. Ahí vemos la gráfica de cómo sería de esa función. En esa gráfica vamos a ver el desfasaje que tiene la función con respecto al punto X igual a 0 y también vamos a ver los puntos máximos y mínimos, o sea, la amplitud y el periodo. Lo mismo tenemos para el coseno. En el coseno tenemos la constante A, B y C. A es la amplitud, B es el periodo y C es el desfasaje. Entonces, vamos a un caso particular. Tenemos 1/5 del coseno de 2x más pi sobre 2. Habíamos dicho de que la amplitud era el valor absoluto de 1/5, en este caso es positivo, sigue siendo 1/5. El periodo, habíamos dicho que era el término B, entonces 2pi sobre el valor absoluto de 2, y me queda que el periodo va a ser igual a pi. Y la traslación es igual a 2x más pi sobre 2 igual a 0, entonces en este caso cuando lo igualo a 0 me da x igual a menos pi sobre 4. Y en el caso de que 2x más pi sobre 2 es igual a 2pi, entonces en este caso x igual a 3pi sobre 4. En este caso vamos a ver el gráfico, cómo sería la función dada. Y ahí viene un ejemplo. Por ejemplo, se pide graficar la función y igual al seno de 2x menos 1/4 de pi. Determinar el periodo. Como la función es adelante del seno e igual a 1, entonces su amplitud va a ser igual a 1. El periodo habíamos definido como 2pi sobre la constante b, en este caso es 2, el valor absoluto de 2 es 2, entonces tenemos que el periodo vale pi. Y la fase o traslación, en este caso decíamos de que 2x menos 1/4 de pi,
lo igualaba a 0 y también lo igualaba a 2pi, en este caso me da pi sobre 8. O sea, el desfasaje es pi sobre 8. Graficar la siguiente función, determinar su máximo y el periodo. De y igual a 2 seno de 1/4 de x. Y determina el periodo, su periodo. La amplitud, habíamos definido, va a ser igual a 2. El periodo habíamos definido como 2pi sobre el valor sobre b, o sea, sobre 2pi sobre 1/4. Entonces, 2 dividido 1/4 me quedan 8pi. La fase de traslación no tiene porque el segundo término que está dentro del corchete es igual a 0. Después tenemos otra función, dice determine su máximo, periodo y su fase de la función y igual a 2 veces el seno de 1/2 de x menos pi sobre 3. La amplitud es 2. El periodo va a ser igual a 2pi sobre 1/2, me queda igual a 4pi. Y la fase, habíamos dicho que va a ser igual a 1/2 por x menos pi sobre 3, entonces x va a tener un desfasaje de 2pi, 2/3 de pi. Ahí vemos la función, cómo sería. A dónde tengo el máximo, el periodo, o sea, en un periodo, cómo se ve el comportamiento de la curva. Después tenemos que graficar la función determine su máximo, periodo y su fase. Y igual a menos 2 por el seno de 1/2 de x menos pi sobre 3. La amplitud habíamos dicho que era el primer coeficiente, o sea, en este caso, como es negativo, el valor absoluto de menos 2 es 2. Implica de que la amplitud vale 2. El periodo va a ser igual a 2pi sobre 1/2 y me queda el periodo igual a 4pi. Y la fase es 1/2 de x menos pi sobre 3 igual a 0, en donde yo digo que x va a ser igual a 2/3 de pi. Ahí vamos a ver cómo es el comportamiento de la función. Esto fue todo por el tema de funciones trigonométricas. Cualquier duda, bueno, nos veremos en el foro del aula virtual y también lo veremos en los Zoom que tendremos en el ingreso. Recuerden de que en la presentación están adjuntos unos links, en la flechita van a ser un hipervínculo con la página web, en donde ustedes podrán visualizar bien el comportamiento de la función seno, coseno y se le quede más grabado.